Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, séptima parte, episodio 2. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. Contexto político, social y económico del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Desmontando mitos y calumnias. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Ni Brasil ni las Provincias Unidas del Plata reconocían la independencia del Paraguay, y ambos buscaban anexarlo. En 1844, recién la reconocería Brasil, y en 1853, Buenos Aires. Ambos ya durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Había constantes amenazas de ataques militares por parte de ambos países, y Paraguay necesitaba fortalecer su ejército a la brevedad posible. Las clases más pudientes del país estaban integradas principalmente por españoles y minoritariamente por criollos, paraguayos. También eran las únicas que tenían acceso a cargos públicos, desde los cuales protegían sus intereses particulares y de comercio con Buenos Aires. El doctor Francia no quería cambiar unas cadenas por otras, así que se puso por objetivo no solamente cortar las cadenas españolas, sino también impedir cualquier intento de anexión, y se le puede considerar el fundador de lo que entendemos hoy como nuestro país, Paraguay, lo cual significa que sin su intervención hubiésemos seguido formando parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o tal vez estaríamos divididos entre Argentina y Brasil. La gesta de independencia de 1811 y tras las batallas de Paraguarí y Tacuarí no fueron suficientes para asegurar la independencia del Paraguay, ya que el interés anexionista prevaleció en los años, inclusive en las mentes de muchos de los mismos próceres de la independencia que consideraron por años sensato y atinado ceder a las presiones porteñas para no apeligrar sus intereses comerciales. Paraguay pudo no haber existido como lo conocemos, de no haber actuado el doctor Francia como lo hizo. Pudo haber sido una mera extensión miserable de Buenos Aires, y los elementos de identidad propios de la nación paraguaya, marcados por el mestizaje y el idioma guaraní, pudieron haberse vistos ahogados por el centralismo porteño y de comercio inglés. La lucha entre unitarios y federalistas ocurrió en este contexto en el cual ni siquiera las propias provincias más cercanas a Buenos Aires tenían control sobre su propia balanza comercial. Paraguay, a través del doctor Francia, decidió no llegar a convertirse en una provincia dependiente más a merced de los caprichos porteños, de cierre del puerto del Río de la Plata y prohibiciones de comerciar con provincias rebeldes. El doctor Francia supo entender que su deber histórico era afianzar la nacionalidad paraguaya. Si nuestro país existe hoy como lo conocemos, es gracias a que supo exactamente qué hacer para consolidarnos
como una nación soberana e independiente. Para que Paraguay exista como lo conocemos ahora, el doctor Francia entendió que fue necesario cumplir con los siguientes objetivos: combatir el bloqueo del que fue víctima por parte de Buenos Aires. Los detractores del doctor Francia lo acusan de un proteccionismo irracional, de cerrar las fronteras del país. Cecilio Báez, en 1903, incluso lo acusó en La tiranía del Paraguay de crear un cementerio de vivos, guiado por su esquema ideológicos liberales, que no fue capaz en ese momento de entender el contexto. Este autor fue uno de los principales responsables de la fama de déspota, proteccionista, caprichoso, que se ganó el doctor Francia. Lo que pocos saben es que el propio Cecilio Báez no tuvo más remedio que suavizar sus críticas en 1910 con Ensayo sobre el doctor Francia y la dictadura en Sudamérica. Y ya en 1926, en su obra Historia colonial del Paraguay y del Río de la Plata, lo reivindica casi por completo, ya con una nueva perspectiva, tras haber sido él mismo presidente. El verdadero bloqueo fue de libre navegación por el Paraná, con expresa intención de asfixiar al Paraguay. Comenzó como represalia tras la misión fallida de Nicolás de Herrera de 1813 para reincorporar a la provincia del Paraguay a las Provincias Unidas del Plata, y duró hasta 1852. No solamente estaba expresamente bloqueado, sino que era un riesgo de navegar por esas aguas por la piratería, el tráfico de información y la constante amenaza de guerra. No se podía contar con esa vía de comercio, así que no hubo más remedio que asegurar la autosuficiencia. Escribió el doctor Francia al comandante del Pilar: cuando la bandera de la República sea libre de navegar hasta el mar, se admitirá que vengan a comerciar y que entonces se arreglará el comercio según convenga y de modo que sea útil a los paraguayos, y no solamente como hasta aquí para aprovechamiento y beneficio de los extraños. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.